Y de tarea, también van a tener el fin de semana que me escriban, los que vienen me la traen en la próxima clase, una conclusión de una carilla de la UP1 y una de la UP2. ¿Está? Una conclusión, ¿cómo ustedes la presentarían con la teoría? ¿Está? Así que los que vienen me la entregan el día martes, ¿sí? Y los que están en casa me la mandan a mi WhatsApp privado, ¿sí? Me lo mandan así, una foto, lo que sea, si yo lo puedo leer, después una devolución. ¿Está? Van a hacer una conclusión de la UP1 con sus palabras y una conclusión de la UP2. ¿Cómo la presentarían ustedes si tienen que rendir? Exactamente, una introducción, pero no es que yo voy a hablar de esto, punto, no. Sino que esa introducción tenga un contenido teórico, que yo ya me dé cuenta que vos me estás presentando un tema y que estoy entendiendo que sabés, ¿sí? Me estás demostrando en pocas palabras que lograste entender la unidad. Para que yo después te pueda hacer preguntas, ¿estamos? Entonces, en una hoja, máximo una carilla y media sería así, de los dos lados, como máximo. Pero si es de un solo carilla, mejor. ¿Tá? Por ahí va a ser imposible, la 2, la 1, pero máximo una hoja entera así, de las dos carillas. ¿Tá? Si es 1,5, mejor. ¿Tá? Lo más sencillo posible, usando vocabulario o palabras, ¿no? Que sea todo suyo, no por ahí copiar textual. De esa manera también vamos a fomentar. Entonces lo voy a leer y yo le voy a leer una evolución a cada uno. Ustedes me lo van, los que vienen a la próxima clase me lo entregan acá, yo después les voy a dar una evolución, me las voy a leer y les voy a mandar un audio a cada uno. ¿Está? ¿Qué tienen que hacer? ¿Vamos? Y el que no viene, el que está en casa, lo hace, me manda a mi WhatsApp justamente el escrito. ¿Estamos? Además de lo que van a hacer múltiple choice. Pero empiecen a escribir también, a ver cómo presentarían con sus palabras, aunque después en el examen les salga otra cosa, pero yo igual después les voy a dar, ¿sí? Yo les voy a dar una introducción, una conclusión además. Cuando terminemos el curso, ¿sí? Antes del examen ustedes se van a llevar la introducción y la conclusión de cada uno. ¿Vamos? Bueno, vamos a empezar entonces con la unidad número 3, la UP número 3. Vemos que la situación problemática plantea que María cursa su primer mes de embarazo. Acompañada por su pareja, concurre a un centro de salud. Quieren informarse qué deben realizar para cursar con un embarazo saludable. Bien, a ver, entre todos, ¿qué diríamos acá? Y en casa también, colaboramos todos. ¿Qué podemos empezar a hablar acá? A ver, ya sabemos que vamos a hablar de la reproducción humana. ¿Sí? ¿Será varón y será mujer? Dice la última pregunta. Bueno, esa pregunta si será varón o será mujer, creo que la hablamos ya hace unas clases atrás. Sobre esa respuesta, ¿qué le podemos decir a los padres que vienen a la consulta? ¿Qué les parece a ustedes? Dice, María cursa su primer mes de embarazo. Entonces, ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la reproducción humana. Ese es el primer punto. Entonces, nosotros hasta acá, en la UP1, en la UP2 y ahora en la UP3, analizamos un nuevo fenómeno biológico que condiciona la variabilidad genética y a su vez la perpetuidad de nuestra especie. Entonces, en esta unidad terminamos de ver justamente la integración del eje central que es la variabilidad genética con la reproducción humana. ¿Está? Ustedes acuérdense que hay distintos procesos biológicos que hacen que los individuos de una misma especie seamos distintos entre sí. Entonces, el último fenómeno que vamos a analizar es la reproducción humana. Pero dentro de esta reproducción humana, para llegar a esto, hoy vamos a hablar de qué pasa en la célula, qué pasa con el ciclo celular, qué pasa en la mitosis, qué pasa en la meiosis, cómo se forma el ovocito y cómo llegamos a fecundar. Todo eso explica la variabilidad genética y lo que nos permite llegar a la reproducción humana y que nosotros podamos perpetuarnos a lo largo del tiempo. ¿Bien? Entonces, la reproducción humana es el eje de partida. Por lo tanto, vuelvo a hablar de uno de los ejes de la variabilidad genética. ¿Qué otra cosa más voy a hablar en esta unidad? Dice que cursa el primer mes
de embarazo, ¿no? Primer mes de embarazo. ¿Y ahí qué tenemos que ver? María, ¿cómo sabe que puso su primer mes de embarazo? Entonces, ¿qué tengo que ver? Justamente, tenemos que ver, bien, en realidad tengo que ver todo lo que tenga que ver con la consulta prenatal. ¿Sí? La consulta prenatal, desde el momento que hago el diagnóstico, va desde el momento que hago el diagnóstico del embarazo hasta el nacimiento. El nacimiento se puede dar por parto o cesárea. ¿Bien? Todos los controles que yo haga justamente desde el diagnóstico del embarazo hasta el nacimiento es lo que nosotros vamos a llamar consulta prenatal. ¿Eh? Bien, entonces nosotros tenemos que ver el enfoque de la atención primaria de la salud en el control prenatal. La importancia justamente. Y acá hay algo muy importante que podemos ver. Dice que está acompañada por su pareja. Entonces, si viene acompañada con su pareja, ¿qué podemos justamente empezar a hablar ahí? La división celular. No. Acompañar con su pareja, dice. Es otra cosa. Estamos relacionándolo con dentro del contexto de la atención primaria de la salud. Usted, y pues si está acompañada, ¿qué les induce a ustedes eso? Sí, todo esto va orientado a un embarazo saludable, pero si viene con su pareja la mujer, María viene con su pareja, el padre, supuestamente el padre. ¿Sí? ¿En qué pensamos primeramente? Que va a garantizar que sea mucho más saludable el embarazo. ¿De qué? ¿De qué? Y bueno, y acompañar. Que el embarazo fue planificado. Planificación familiar. ¿Tá? La planificación familiar. No es lo mismo que llegue un embarazo planificado a que llegue un embarazo que no fue planificado y la mujer viene sola a la consulta. Porque si no está planificado, hoy, dependiendo de la forma en la que se produjo la concepción, hoy tenemos la ley 27.619, que es la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. ¿Tá? Entonces, tengamos en cuenta que justamente acá, por lo que me plantea la situación problema que viene acompañada, es un embarazo planificado. Y cuando los embarazos son planificados, son más saludables, como dijo Ernestina recién. Son más saludables todavía. Porque viene dentro de un contexto de amor, de cariño, donde justamente los dos padres están ansiosos en recibir esa criatura. Entonces, no es lo mismo que venga la mamá sola, acompañada de otra persona. O no es lo mismo, a lo mejor tiene pareja, pero va sola a la consulta. Es como que a la otra persona no le interesa tampoco mucho. Entonces, eso no es planificado. ¿Entienden? En realidad, yo cuando veo en el control viene la pareja, estoy realmente que los dos están contentos, los dos preguntan, ¿sí? Eso es un embarazo planificado. ¿Está? Después una cosa, si no viene por el trabajo, pero vos en algún momento lo ves a la pareja. Pero si vos en todos los controles no lo viste nunca, quiere decir que realmente no fue planificado, hay algo ahí, no hay conexión entre la pareja. Y eso trae a qué? Que la mujer sufra o depresión, angustia, y eso va a repercutir justamente en el desarrollo del embrión. ¿Estamos? Entonces, justamente, la promoción de la salud hacia esto. De la APS, o la atención primaria de la salud, que empezaban a estudiar en la UP2, usted tiene un texto en el apunte sobre la atención primaria de la salud, está la promoción del embarazo saludable. ¿Tá? Uno de los pilares o los objetivos justamente de la atención primaria de la salud es la promoción del embarazo saludable. Y uno de los ejes del embarazo saludable es que la mujer cumpla con los controles prenatales obligatorios, desde que se diagnostica el embarazo hasta que nace, y que ese embarazo haya sido planificado. ¿Bien? ¿Está? Ahora, también podemos hacer referencia a que
si no hay planificación, me va a analizar el contexto en el cual puede llevarse adelante toda esa concepción, esa gestación. Los factores de riesgo. Por ejemplo, que el embarazo no sea justamente planificado y el contexto en el cual lo concibió lo convierte también en un embarazo de riesgo, lo cual la habilita justamente a la interrupción voluntaria del embarazo. Después cada uno tendrá su opinión, está a favor, en contra, ¿sí? Pero bueno, ahí la ley, ¿sí?, lo permite. ¿Está? Antes estaba solamente por interrupción legal del embarazo, que tenía que haber un motivo que esté en el Código Penal habilitado para que se pueda llevar adelante esa práctica. ¿Bien? Bueno, esto con respecto a atención primaria. Después dice acá que está justamente cursando el primer mes de embarazo, primer mes, y por lo tanto, como es el primer mes, tengo que estudiar la embriología de las 4 primeras semanas. ¿Sí? La embriología de las 4 primeras semanas. No más. Porque el resto las vamos a estudiar en sexualidad, género y reproducción hasta el momento que nace. Solamente ustedes van a estudiar primer mes, 4 primeras semanas de gestación. No se vayan a leer más cosas, no vayan a querer decir más. ¿Está? Vamos a ver las 4 semanas de gestación. Y por otro lado, bueno, justamente dice quiere informarse cómo hacer un control saludable. Es decir, vamos a hablar de APS. Pero por otro lado, dentro de APS también entra un concepto que ustedes tienen ahí, que es el texto del doctor, del magister Staffolari, que es el docente que toma este concepto, que son prácticas y representaciones. Que léanlo, chicos, porque si les llega a tomar este tipo, una lástima que los watchen por este tema. Capaz que vienen re bien hablando de la UP3 y les pueden tomar prácticas y representaciones. Justamente, las prácticas y las representaciones son visiones que llevan a un comportamiento de los individuos en la sociedad. Por ejemplo, que yo vea, hay un criterio, por ejemplo, ¿qué puede pensar la mujer que se embarazó y la pareja la dejó? Esa persona se siente mal y después arranca el qué dirán. Ah, esa mirá, es así, porque ¿viste? Empieza como el puterío. Entonces, ¿qué es eso? Ese dime y direte que se arma en la comunidad porque la ven que es madre soltera, es una práctica y representación, lo cual condiciona al desarrollo del embarazo. Por eso se ve justamente acá este tema, que son prácticas, que son representaciones, que es un concepto de la sociología. Justamente son hábitos malos, algunos son buenos, que condicionan nuestro comportamiento en la sociedad. ¿Sí? Entonces, es importante que lean un texto cortito, yo se los puse en el apunte, ¿sí?, sobre justamente qué son las prácticas y las representaciones. ¿Y por qué nos enfocamos justamente a eso? Porque puede justamente condicionar a la mujer embarazada. Si es madre soltera, por ejemplo, ¿no? Bien. Y la última pregunta dice si será varón y será mujer. Bien, ¿será varón o será mujer? Y ahí arranco. ¿Será varón o será mujer? ¿Qué habíamos dicho hace unas clases atrás? ¿Y será varón o será mujer? ¿Qué posibilidades tengo? Si vienen ustedes, son los médicos, y viene María con su pareja y dice, doctor, doctora, ¿va a ser varón o va a ser mujer? Y te lo preguntan en una primera consulta. ¿Ustedes qué le van a decir? Ahí está. Sí, al final el sexo masculino, pero vos no le vas a contar eso. Eso ya es una cuestión biológica. Es lo que dice justamente Vicky, que hay un 50% de probabilidad de que sea hombre o mujer. Porque eso va a depender de las gametas, eso va a depender de cómo se produjo la fecundación. Para saber eso, justamente tengo que ir a un estudio citogenético. ¿Se acuerdan que hemos visto la diferencia entre cariotipo, cariograma y mapa citogenético? El mapa citogenético me permitía a mí, por ejemplo, a las 3 semanas de la fecundación ya saber qué sexo es. Porque recién el sexo se sabe después de entre la 8ª semana de gestación y la 12ª, entre la 12ª semana de gestación. Ahí recién sabemos el sexo, porque es justamente el tiempo en donde se forman los órganos sexuales. Eso también lo van a estudiar en sexualidad y reproducción. Ahora no tienen que leerle entre cómo se forman los órganos, no. Solamente 4ª semana, cómo se forman las
¿Qué se forma a partir del ectodermo? ¿Qué se forma el mesodermo? ¿Qué se forma el endodermo? Y ahí enganchamos sistema nervioso. La embriología del sistema nervioso es la que condiciona justamente la cilindrización del embrión. ¿Está? Tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿sí? ¿Será varón o será mujer? Justamente esto lo habíamos visto en función de que la fecundación se va a producir entre el espermatozoide y el ovocito. ¿Bien? Y el espermatozoide y el ovocito, ustedes tenemos acá, voy a dibujar un ovocito. ¿Y el ovocito qué es? El ovocito es una célula sexual femenina. ¿Sí? Y el ovocito tiene esta estructura. Esto es un ovocito. ¿Sí? Bien. Esto es lo que la mujer ovula, el día 14. La mujer ovula esto, que se llama cúmulo o óforo. ¿Sí? Esto es el resultado de la ovulación. Bien, el día 14. Ahora, ¿por qué está formado? Por un ovocito en metafase 2. Está formado por una zona pelúcida y está formada por una corona radiada o radiata. Cualquiera de las dos formas está bien decirla. Que son restos de células foliculares del ovario. ¿Bien? Eso es lo que la mujer ovula el día 14. El cúmulo óforo. Ovocito en la fase 2, una zona pelúcida y una corona radiada. Mientras que el espermatozoide tiene la siguiente estructura. Tiene ¿sí? una cabeza, un cuerpo, una cola. ¿Sí? En la cabeza van a encontrar al núcleo. ¿Sí? Acá voy a dibujar la mitocondria. Acá dibujo la mitocondria. Microtúbulo, 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 microtúbulo. Bien. Acá dibujamos la mitocondria. Y había algo característico del cromosoma. El cromosoma que tiene cada una de estas células tiene algo característico. Fíjense lo que voy a hacer.
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tiene tantos colores el cromosoma? Primero, esto es un espermatozoide. ¿Sí? Espermatozoide. Tanto el cúmulo óforo como el espermatozoide son 1N. Y el ovocito en metafase 2 es justamente 1N2C. Porque todavía no terminó su división celular. ¿Está? Entonces este tiene 1N, 1C. Es decir, 1N me está diciendo que tiene 23 cromosomas. ¿Sí? Lo mismo que acá. Tiene 23 cromosomas. Pero todavía, ¿cómo está acá? Acá está doble. Acá lo hago con una cruz. Hasta que justamente, después se produzca la mezcla, ¿no? Se termine su ciclo. Ahora, ¿qué pasa acá? Nosotros sabemos que el resultado final es que el óvulo, que se va a formar acá, cuando termine su metafase, porque el ovocito termina de formarse cuando el espermatozoide lo fecunda. Y ahí termina de reducirse a un solo cromosoma de esta manera. Entonces, ¿qué tengo acá? Ustedes van a ver que tiene 23 cromosomas de esta manera, tanto el espermatozoide como el óvulo, o el ovocito. Y estos colores quiere decir que hay muchos genes distintos. Genes que vienen de papá, de mamá, del abuelo, del tatarabuelo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que Mendel en su segunda ley, ¿qué decía? En su segunda ley, ¿qué decía Mendel? Que los genes se separan. Muy bien. Mendel decía en su segunda ley, muy bien, Euge, que es la ley de la segregación. Mendel decía que cuando se forman las gametas sexuales, los genes se separan. Entonces yo voy a tener variedad de genes provenientes de las distintas filiaciones de la familia. Datos genéticos que provienen de distintos, ¿sí?, grupos o del árbol genealógico, de la historia familiar genética. Va a estar ahí. Y esto justamente ocurre en este mecanismo, esto que vemos acá, que es el resultado de ese espermatozoide que está recombinado. Este cromosoma está recombinado. Este cromosoma está recombinado. Y justamente el cromosoma recombinado se forma, todo esto, tanto el ovocito como el espermatozoide, se desarrollan en un ciclo de división celular que se llama meiosis. ¿Bien? Sabemos que la meiosis es el tipo de división celular que da origen a los ovocitos y a los espermatozoides, como así también al resultado del cromosoma recombinado. ¿Sí? Al resultado final de la meiosis son 23 cromosomas en cada una de esas células, 23 cromosomas simples en el ovocito, 23 cromosomas simples en el espermatozoide totalmente recombinados. ¿Sí? Y eso hace que cuando se fecunden, tengamos diferencia en el nuevo hijo. Que cuando tengamos un segundo hijo, al recombinarse nuevamente, al unirse un cromosoma, los cromosomas del ovocito con el espermatozoide, que ya están recombinados, mi segundo hijo salga distinto al primero. ¿Sí? Salvo que tengamos un gemelo, ¿no? Que esa fecundación dio origen a un gemelo. ¿Tá? Que también eso puede estar condicionado por un dato genético. ¿Sí? Los gemelos o los dicigotos. ¿Tá? Los dicigotos se llaman gemelos. ¿Tá? Entonces, para empezar a hablar de esto, tenemos que estudiar el ciclo de división celular. Pero otro dato más. La mujer, ustedes saben que en el cariotipo de la mujer, ¿qué tiene? ¿Qué cariotipo tiene la mujer? 46, punto y coma, XX.
Dijimos que la mujer siempre aporta ¿qué? La mujer siempre va a tener X. Y el hombre tiene un cariotipo en su célula somática 46.xy. Por lo tanto, ¿qué puede aportar él? Puede aportar o una X o una Y. Por lo tanto, ahí está el 50% de probabilidades. La mujer siempre me aporta una X. Pero yo, de acuerdo a que el espermatozoide tiene dos posibilidades distintas de aportar el cromosoma segundo, ahí tengo las 50% de probabilidades. Entonces yo lo único que voy a decirle a la pareja, mire señora, eso para saber qué sexo será, tenemos que hacer un estudio genético, pero ahora no es conveniente. Usted va a saber el sexo recién entre la 8ª semana y la semana número 12. Lo que sí podemos decirle que hay un 50 y un 50% de posibilidades justamente que tenga un varón o una mujer. ¿Sí? Justamente entendiendo este fenómeno. ¿Bien? Cuando yo hablo de este cariotipo, estoy hablando de célula somática. ¿Tá? Vamos, la célula de mi cuerpo, el cariotipo humano del hombre y la mujer, 46XY para el hombre, 46XY para la mujer. ¿Tá? Entonces siempre la mujer aporta el X y el varón puede aportar un X o puede aportar un Y. ¿Sí? ¿Y dónde está acá? Ustedes van a tener que tienen 22 cromosomas normales más el último es una X. Y el varón va a tener 22 cromosomas normales más X o 22 más Y. El último, el cromosoma 23, es el que puede variar en el hombre. ¿Sí? Acuérdense que esto quiere decir que es una célula haploide. Estamos hablando que ambas son células haploides porque tienen la mitad del material genético. Eso significa justamente que es una célula haploide. ¿Está? Haploide es la mitad del material genético. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿En casa, chicos? Sí, ya. Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Vayan copiando esto, sí. Ahora arrancamos con el ciclo celular. Bueno, vamos a entonces a ver el ciclo celular. Como nosotros tenemos un ciclo de vida, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos relacionamos, ¿sí? Nos reproducimos y morimos, la célula también tiene un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida lo llamamos ciclo celular, justamente, y que tiene dos grandes momentos. Nosotros vamos a ver que el ciclo celular tiene dos grandes momentos, lo cual uno es corto y uno es amplio. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a ver que el momento más corto es el momento M, y el otro momento que voy a tener es el que yo llamo la interfase. Que esa interfase se divide en tres momentos. Un periodo G1, un periodo S y un periodo G2. Todo esto va a ser la interfase. ¿Bien? Nosotros tenemos que saber que el ciclo M es la etapa de división celular. Y la división celular no solamente nos puede llevar como tiempo entre 1 y 2 horas. Mientras que el resto de las días, es decir, entre 22 y 23 horas, puede ser el tiempo que demore una célula en realizar su proceso de interfaz. Es decir, demora más tiempo en prepararse la interfaz, es toda la preparación para la división. La interfaz es el momento de preparación de la célula para la división. ¿Está? En algunos libros puede ver que la interfase demora menos, de 16 a 20-21, ¿sí? Pero en realidad ponemos algo equitativo. Si entre 1 y 2 horas tarda la división celular, más tiempo ocupa el proceso de interfase o de preparación. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de la división celular, nosotros podemos hablar justamente
de que a partir de una célula madre genero dos células hijas. Pero vamos a ver que en la meiosis no ocurre una interfase, sino que en el primer momento de la meiosis hay una interfase. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Vamos a empezar por la interfase. El periodo G1, la célula va a entrar con 2N12. Es decir, va a entrar con 46 cromosomas simples. Cromosomas simples. ¿Sí? La célula en G1 entra como 2N12, con cromosomas simples. Y ustedes van a ver que en el núcleo celular va a entrar así. Y aparece. Simples. ¿Y qué va a ocurrir en este periodo G1? Aumenta la síntesis de proteína. Aumenta el volumen celular. ¿Sí? Vamos a tener también que aumenta el tamaño de los centríolos. ¿Sí? Y también vamos a ver que aumenta el tamaño de los microtúbulos y filamentos. Es decir, es un momento de máxima actividad celular. El periodo G1 representa el momento de máxima actividad celular. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando después del G1 nos metemos al G2? Pero ¿qué pasa cuando el periodo G1 se prolonga en el tiempo? Dura más de lo que tiene que durar. Se dice que pasamos a un estadio llamado G0 o GO. ¿Sí? El periodo G0 o GO es un periodo de especialización. Que se da en células que no se pueden dividir. Que se da en células que no se pueden dividir. ¿Ah? Entonces, el periodo G0 es un periodo de especialización que se da en aquellas células que no se pueden dividir. ¿Bien? ¿Por qué no se pueden dividir? Porque esas células carecen de centríolo. Entonces, son ejemplos las neuronas. Muy bien. El glóbulo rojo y el miocito. ¿Y por qué no se pueden dividir? Carecen de esos centríolos que se estaban aumentando de tamaño. Carecen de centríolos. ¿Bien? Entonces, a eso llamamos justamente el periodo G0 o GO. Son aquellas células que al carecer de centríolos no van a poder dividirse, y ahora vamos a ver por qué, pero van a especializarse. Van a adquirir una capacidad mayor a otras, porque se especializan. Entonces voy a tener las neuronas, el glóbulo rojo y el miocito. ¿Bien? Ahora, por otro lado viene el periodo de interfase. En el periodo de interfase, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2N4C. Acá ya en el periodo de S, de la interfase, el material genético va a ser 2N4C. ¿Y por qué va a ser 2N4C? Porque ocurre la duplicación del ADN,
Es decir, vos vas a tener que cada par de cromosomas es doble, tiene doble cromátido, porque el ADN se duplicó. ¿Estamos? Entonces tengo 2N4C. Ocurre la duplicación del ADN y también acá ocurre la duplicación de los centriolos, que van a formar el uso mitótico en la división celular. Que van a formar el uso mitótico en la división celular. Y el periodo G2 nos encuentra con un material genético 2N4C, ¿sí? Pero ¿qué va a ocurrir acá? Va a disminuir esa velocidad de crecimiento. Acá ocurre la disminución de la síntesis de proteína. Disminuye, en este caso, ¿sí?, la actividad celular. ¿Está? Y por ende, luego entramos al periodo de división celular, que está formado de los siguientes momentos. Una profase, una metafase, una anafase, una telofase y una citocinese. ¿Sí? Entonces, tanto la meiosis como la mitosis tienen estos momentos. Es decir, la división celular puede ser mitosis para célula somática, mientras que la meiosis sea para células sexuales. ¿Bien? ¿Está? ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo celular. Primero tenemos que definir esto. Esto es lo que pasa antes que empiece justamente la división de la célula. ¿Está? Y por un lado, tengo que la división celular somática que va a dar a las células de mi cuerpo, a la piel, a los ojos, a las manos, a todos mis tejidos. En cambio, la meiosis va a dar origen a las células sexuales. Entonces ahora lo primero que vamos a ver antes de pasar a la mitosis es ver a la meiosis. ¿Sí? Porque justamente la reproducción, para que tengamos reproducción, necesito de qué? De el espermatozoide y el ovocito. Por lo tanto, el primer proceso que tengo que entender es la meiosis. ¿Sí? Si bien los procesos van a ser similares, se llaman igual los momentos, los fenómenos que ocurren adentro son similares, a diferencia de la profase, que la meiosis es el momento clave de la recombinación genética. ¿Bien? Cópienlo, anótenlo bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí?
Cuando están me avisan. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿En casa? Sí. ¿El resto? Un Ahí cachito, copio una ya cortita terminé. y también. ¿Cómo? Ahí copio la última parte. Sí, sí, no, por eso, avísenme. Que se queden callados. Terminan, me avisan, terminé. Bueno, mientras tanto, entonces, esto es lo que tenemos que mencionar. Ahora, justamente, vamos a ver que la célula va a entrar al proceso de división con ¿cuántos cromosomas? Bien. A los dos a los dos momentos, a las dos divisiones entra con 46. Sí, muy bien. Es decir, ya sea una mitosis o una meiosis, entra con 46. Porque la meiosis va a reducir cantidad de cromosomas. ¿Tá? Pero siempre va a entrar así. Ya sea la meiosis como la mitosis, va a entrar 2N4C. ¿Vamos? Y siempre entra diploide. Entonces, nosotros en la mitosis, ¿qué hacemos? De una célula diploide con material genético duplicado, voy a generar dos células diploides, dos células hijas, dos células somáticas. En cambio, en la meiosis, a partir de una célula diploide, ¿sí?, con cromosomas duplicados, voy a formar 4 células haploides. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es decir, la pregunta es esa. Al proceso de división celular, ¿sí?, la nomenclatura genómica que indica el inicio de la división celular para ambos procesos es 2N4C, 2N2C o 4N4C. ¿Cuál sería la respuesta? Es una pregunta de choice. ¿Qué dijimos recién? 2N4C. N4C. Si me van a marcar 4N4C, es imposible que tengan 90 y más de, no sé, 46 por 4, 100 y pico de cromosomas. Entonces, hay una mutación ahí. ¿Sí? Y 2N, 2C imposible que entre la célula ahí en división. Ya está lista, ya se formó. Es una pregunta que va a haber en los choros. Los bajitos. Bien. ¿Ya puedo borrar? Sí, ya. ¿Así? Sí. ¿Santiago? Sí, sí, sí. Ah. Entonces, vamos a empezar con la, justamente, meiosis. La meiosis es el mecanismo de división celular que da origen a células sexuales. Y la meiosis se divide en dos grandes momentos. Se divide en una meiosis 1, que es reduccional, y en una meiosis 2, que es ecuacional. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a ver? Es decir, quiere decir que a partir de una célula 2N4C, voy a formar dos células 1N2C. 1N2C. Esto va a pasar en la primera etapa, reduccional.
¿sí? A partir de una célula 2N4C, voy a generar dos células, ¿sí? Haploide, 23 cromosomas, pero dobles. Y en la segunda etapa, quiere decir que a partir de 1N2C, de cada célula voy a generar dos. 1N1C, 1N1C, ¿sí? 1N1C, 1N1C. ¿Ven? Simples. 23 cromosomas simples. ¿Está? Entonces, yo veo que en la meiosis 1 formé dos células. Pero a partir de la meiosis 2, esas dos células se van a dividir en dos células más. Entonces ahí hace la ecuación. Acá se reduce que la cantidad de cromosomas. En la primera etapa de la meiosis estoy reduciendo la cantidad de cromosomas. Paso de un número diploide a un número haploide. Ahora, toda la meiosis que se va a desarrollar es directamente haploide. ¿Bien? Entonces, ahí justamente vamos a ver que lo que ocurre en el segundo proceso es la segmentación o ecuación a lo más mínimo. Entonces, entre 2N, 4C, para que entre acá, no hay una interfase. ¿Sí? Porque si ocurre una interfase estaría nuevamente duplicando. La célula que ya se formó, esta célula es una célula somática. ¿Sí? Esta célula somática, esta célula madre, se puede llamar en el hombre espermatogonia, y en la mujer se puede llamar ovogonia. ¿Sí? Es la que da origen. ¿Está? La espermatogonia y la ovogonia es una célula madre diploide, que va a dar origen a dos células haploides dobles, y después en la segunda etapa me da las 4 células haploides que son las gametas. Acá justamente ya tengo las gametas. ¿Bien? Pero ¿cómo empieza la meiosis? Bueno, entra una célula diploide. Y esa célula diploide, ¿sí? Esa célula va a entrar al primer momento, que es la profase 1. ¿Bien? La profase 1 es un momento de la división celular donde la célula que había entrado, ¿sí? Justamente, así había entrado, ¿tá? Esa célula tiene que romper su núcleo. Bien, entra así. La célula va a desintegrar su núcleo, en la profase desintegra su núcleo y los cromosomas se van a ir alineando a un uso mitótico. Se va a formar un caminito para que se desplacen los cromosomas. Eso es lo que va a pasar en la profase 1. Pero antes de que ocurra eso, pasa el fenómeno más importante, que es la preparación de la recombinación de los genes. Entonces, ¿qué va a pasar? La profase 1 tiene 5 momentos. El primer momento se llama, ¿sí?, bouquet, ¿sí?, o leptonema. ¿Sí? Bouquet o leptonema. Y aquí vamos a ver, como dijimos, los cromosomas se tienen que desintegrar. Es decir, se van a desarmar primero. Acá vemos que en el bouquet o leptonema se desintegra la membrana nuclear. Se desintegra la membrana nuclear y los cromosomas se colocan uno frente a otro. Uno frente a otro, formando un racimo. O bouquet. ¿Sí? Es decir, en esa desintegración, los cromosomas empiezan a hacer esto. Se empiezan a ordenar de esta manera, uno frente a otro. ¿Ven? Eso sería el leptonema
o buquet. ¿Buquet por qué? Porque el buquet es racimo de flor. ¿Bien? Entonces, al desintegrarse la membrana plasmática, los cromosomas se van a poner uno al ladito del otro, pero en forma de racimo. ¿Entienden? A lo que voy, ese es el primer momento. ¿Está? Después viene un segundo momento que se llama sinapsis. Y sinapsis significa unión. Acá se unen los cromosomas homólogos. Se unen los cromosomas homólogos y forman una tétrada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener acá el cromosoma del padre. ¿Bien? Acuérdense que entra acá. Uno era paterno y otro materno en una célula diploide. ¿Sí? Entonces, acá tengo el cromosoma del padre. Vamos a suponer cromosoma paterno. Y del otro lado tengo el cromosoma materno. ¿Bien? Y vamos a tener justamente la formación de un complejo de unión, que es una proteína. Los dos cromosomas se van a unir para formar una tétrada a través de un complejo proteico llamado complejo sinaptogénico. Entonces, acá tengo el cromosoma materno con el cromosoma materno y se forma el complejo proteico sinaptogénico. Es decir, los mantiene unidos. ¿Ven? Formó la tetra. Tetrada de 4. ¿Sí? Van juntos ahora. ¿Bien? Y justamente, luego de este proceso, después vuelvo ahí, luego de este proceso, viene el tercer momento, que es el paquiteno. ¿Bien? ¿Y qué va a ocurrir en el paquiteno? Comienza la recombinación de los genes. Exactamente. Comienza la recombinación genética o crossing over. ¿Sí? Vos tenés el cromosoma materno, el paterno, vamos a suponer. ¿Sí? Se va a unir ¿ven? El cromosoma paterno se cruzan. El paterno y el materno se cruzan, ¿ven? Y en ese lugar hay recombinación de genes. Comienza la recombinación de genes. ¿Sí? Este es el del paterno y este es el de mamá. Entonces, ¿qué pasó acá abajo? ¿Ven? Que se recombinaron, se cruzaron. Las cromátides se recombinan. ¿Sí? Comienza la recombinación genética. ¿Cómo? Las cromátides se cruzan. ¿Sí? Y ahí que va a haber información genética que va de un lado para el otro. ¿Sí? Genes que provienen de la familia, de la herencia familiar de la madre, que se van a recombinar con genes que provienen de la herencia familiar del padre. ¿Entienden? Entonces, esa tétrada, esos cromosomas homólogos, que van juntos, empiezan a intercambiar entre ellos material genético. Entonces llego a una cuarta etapa, que es el diploteno,
donde se forman los quiasmas, pero ya va a ocurrir esto. ¿Ven? ¿Qué tengo acá? Estos puntos de unión se llaman quiasmas. Los lugares justamente donde se producen la recombinación genética son quiasmas. Y los quiasmas son los puntos por donde van a circular a nivel de los usos mitóticos. Ahora se van a dar cuenta. Pero ¿qué va a pasar acá? Fíjense qué le hago al cromosoma. ¿Qué pasó con todos los cromosomas homólogos? Tienen un pedacito de cada uno, de toda la información, ¿ven? Está recombinado ya. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó? A medida que se hizo el crossing over, las cromátidas hermanas se juntaron, empezaron a pasar la información. ¿Sí? Y ya en el diploteno se forman los quiasmas, que son los puntos del intercambio genético. ¿Está? ¿Se entiende? Y luego viene justamente la última etapa que se llama diacinesis, donde se van a unir diacinesis, donde tengo el áster, eso se llama áster, que son los polos. Bien. El uso mitótico, ¿ven? Ese caminito que vemos ahí, esos caminitos que ustedes ven ahí son los centríolos. Esos caminitos que ven ahí son los centríolos. Esos puntitos, esas rutas son los centríolos. Por eso, la neurona no tiene centríolo, no puede dividirse. El músculo no tiene centríolo, no forma uso mitótico. ¿Entienden? El glóbulo rojo tampoco. Entonces esto se llama uso mitótico. Esto es un uso mitótico que justamente son los centríolos. ¿Bien? Y esto se llama áster. Los polos se llaman ásters. Y los ásteres están formados por microtúbulos. ¿Bien? Los ásteres están formados por microtúbulos. ¿Y qué va a pasar ahora? Fíjense. Justamente voy a tener lo siguiente. Los quiasmas que se formaron fueron eso, ¿ven? El punto de unión es el quiasma, termina convirtiéndose en el lugar por donde va a pasar el uso mitótico. En esos cromosomas o en esa tetra. ¿Sí? Entonces acá tengo la tetra. ¿Bien? Que comienza su camino. Pero esa tetra ya está combinada. ¿Bien? Comienza la división celular combinada. Y ahí terminó la profase 1. Entonces la profase 1 tiene 5 momentos. Primero, los cromosomas que habían entrado en una etapa de 2N4C, la membrana se tiene que desintegrar, los cromosomas se empiezan a poner uno enfrente de otro, formando un racimo. A eso se lo llama leptonema. Luego se va a formar, los cromosomas se agrupan de a 2 para formar una tetra. Es decir, justamente 4 cromátides, unidas por un complejo proteico llamado sinaptogénico. Eso es una sinapsis. El tercer momento comienza la recombinación genética. Las cromátides hermanas se cruzan, intercambian genes, y esta es la clave de la variabilidad genética. Este es el momento más importante de la variabilidad genética. Por eso, todos nosotros somos distintos en una comunidad, en una especie. Porque esto tenemos eso.
¿Se van entendiendo ahora? ¿Sí? Entonces, luego se forman los quiasmas, que son los puntos, ya los cromosomas están recombinados, y por último, la diacinesis, ya entramos en el uso mitótico. Se formó el uso mitótico, el after, y empieza a recorrer el cromosoma en esos lugares. ¿Bien? Esa es la profase 1. Y ahora lo otro es más fácil. Pasos, secuenciados, fácil. Esto es lo que más cuesta saber, porque ustedes van y dicen, sí, se separan, va de un lado al otro, que esto, pero en realidad tenemos que saber esto, bien. Esto es lo más importante del ciclo. ¿Sí? ¿Por qué más puede tener más de 2? Y además, siempre 2. Son los extremos. ¿Sí? A veces sí, cuando se forma puede haber más. Acá, a medida que se van formando, sí puede tener más, pero siempre te terminan quedando 2, que son los extremos, que van a entrar. Sí, la recombinación, a medida que se van cruzando, puede haber más puntos de unión. ¿Sí? Acá en el diploteno, donde se forman los quiasmas, yo pongo 2 como ejemplo, porque son los 2 que me van a quedar después para justamente que se unan al uso mitótico. Pero mientras va ocurriendo las recombinaciones, se pueden formar más quiasmas. Pero en la diacinesis llegan 2 nomás, que son los puntos de unión. ¿Sí? Siempre te quedan 2 al final. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? La profase 1 es la más larga, el otro ya es fácil. ¿En casa? Sí, ya. Bien. Bueno, copien. Bien. Vamos a terminar de ver la meiosis 1 entonces. La profase es la que más lleva tiempo. Seguimos en la reduccional. Ahora, va a pasar lo siguiente. Va a pasar lo siguiente. Entonces, la meiosis 1 dijimos que es reduccional. Y de este lado voy a hacer la meiosis 2. Es ecuacional. Bien, entonces, empezamos por quién? Por la profase. En la profase ya dije, la habíamos terminado. ¿Cómo había quedado? Me había quedado el after, ¿sí? Se formó el after, que son los polos, se desintegró la membrana plasmática, se formaron los usos mitóticos. ¿Bien? ¿Y qué tengo? Los cromosomas, ya tengo la tétrada. ¿Está? Tengo la tétrada. Tengo la tétrada formada, unida, y fíjense que van por los quiasmas siguiendo su camino. Pero ¿qué hago acá? Le pongo puntos negros para saber que ya está todo mezclada la información, ¿ven? Entonces, esta es la profase 1. Ya explicamos todo lo que ocurrió en la profase 1. ¿Cuánto tengo de material genético acá en la profase 1? ¿Todavía? Muy bien, todavía tengo 2N4C. Terminó la profase 1, ocurrió la recombinación genética, termina la profase 1 con 2N4C. Ahora me voy a un segundo momento que se llama metafase. Tengo el after. Metafase 2. Metafase 1, perdón. Y en la metafase 1, ¿qué voy a tener? Que los cromosomas, ¿cómo están? Alineados en la placa ecuatorial, pero todos dobles. ¿Ven? Están alineados en la placa ecuatorial, pero dobles, pero recombinados. ¿Ven? Se ubican en el centro. ¿Sí?
Entonces, la metafase, los cromosomas homólogos, o la tétrada, se ubican en el plano ecuatorial. Bien, esa es la metafase 1. Pero fíjense que tengo justamente una tétrada, ¿sí? Entonces tengo como una metafase doble. Y ahí a donde me voy. Próximo momento, metafase, viene lo que se llama la anafase. Bien. Tengo el áster. ¿Sí? Los microtúbulos son los polos. ¿Y qué pasó acá? ¿Sí? Acá tengo la anafase 1. Ocurre la disyunción cromosómica. Disyunción es separar o romper. Separar o romper. ¿Sí? Ocurre disyunción cromosómica. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora? Se separaron y se están dirigiendo hacia los polos opuestos. ¿Ven? Se separaron y se están dirigiendo hacia el polo opuesto. ¿Bien? ¿Cuánto tengo acá en la metafase? 2N4C. ¿Y acá cuánto tengo todavía? No se formó el núcleo. Está todavía, ¿sí? Pero se separaron. Entonces, ¿acá qué tengo? Acá tengo ya 2N12 todavía. Ahí sí. ¿Está? Y ahora viene la telofase. Telofase 1. Y en la telofase 1 sí. ¿Sí? Se forma nuevamente el núcleo. ¿Y qué tengo acá adentro? Un cromosoma. Simple. Es decir, doble, pero un solo. No tengo par ya. Entonces, se forman los núcleos con sus respectivos cromosomas. Y acá tengo 1N12. ¿Sí? Y tengo el anillo contráctil. Que el anillo contráctil son restos del uso mitótico. ¿Sí? Que los mantiene unidos, todavía no están separadas las células. El anillo contráctil, recuerden que son restos del uso mitótico. ¿Bien? Vamos. Y el último momento, la citocinesis, que es justamente el desprendimiento de las dos. ¿Ah? Entonces, ¿qué tengo? Se formaron justamente 1N12. Tengo dos células, hijas a partir de la información. ¿Se redujo o no se redujo el material genético? Sí. Bien. ¿Está? Y esto, supongamos que es en el hombre. En el hombre esto se llama espermatocito primario. Y en la mujer esto es igual a un ovocito
¿sí? Primario y un cuerpo polar. Si fuera la ovogénesis, esta primera etapa, ¿sí?, de la formación de la célula sexual en el hombre, este resultado daría espermatocitos primarios. Y en la mujer sería un ovocito primario, ¿sí?, y un cuerpo polar. ¿Entienden? Ahora, ¿qué hay entre la etapa reduccional y la ecuacional? No hay una interfase, sino que el fenómeno se llama intercinesis. Intercinesis. Y en la intercinesis, lo que ocurre solamente es la duplicación de centríolos. Acá no hay duplicación de ADN. ¿Está? Entonces, en la intercinesis se duplican centríolos, porque necesito más centríolos ahora para el uso mitótico. Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Voy a tener, de vuelta, una profase. ¿Sí? Acá dibujo una sola, pero en realidad cada célula va a ser su profase. ¿Sí? Tomo como ejemplo una sola célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se desintegra. ¿Sí? Y esa célula se desintegra el núcleo, pasa lo mismo, ¿eh? Se desintegra el núcleo de la célula, se forma el uso mitótico y se distribuyen los cromosomas en el uso mitótico. ¿Ah? Entonces tengo la profase 1. ¿Ah? Y ahí tengo, dijimos, 1N2C. Vuelve a pasar lo mismo que acá. Se desintegra el material, el núcleo, se forma el uso mitótico y los cromosomas vuelven a disponerse del uso mitótico. ¿Está? Ahora viene la profase 2. La metafase 2. Y en la metafase 2, ¿qué voy a tener? Ahí sí, esta es parecida a la mitosis. Fíjense. Están en la placa ecuatorial. De vuelta. Acá tengo 1N2C. Los cromosomas, ¿sí?, se ubican en la placa ecuatorial. Lo mismo que había pasado acá. Pero acá allá hay un solo cromosoma. Acá había dobles cromosomas en la placa ecuatorial. ¿Sí? Luego me voy a ¿qué? A la anafase. A la anafase 2. ¿Y qué ocurre en la anafase 2? La disyunción cromosómica. ¿Y qué va a pasar en la disyunción cromosómica? Las cromátides hermanas se separan. Esto es importante. ¿Sí? Acá, en la anafase 2, las cromátides hermanas se separan. Esto también es disyunción cromosómica. Y esto es muy importante porque de acuerdo a cómo ocurre esa separación pueden ocurrir mutaciones. Hay ciertas mutaciones que se dan en este momento de la meiosis. ¿Sí? Y acá el material genético sigue siendo, porque todavía no se formó el núcleo, sigue siendo 1N, ¿sí?, 2C, todavía sigue estando así. ¿Ah? Perdón, 1N, 1C, no, acá ya se formó. Perdón. ¿Sí? Tengo justamente el material de los cromosomas dando vuelta. ¿Sí? Pero ya se redujo las cromátides. Pero luego terminamos acá, la telofase, que se forma el núcleo. El anillo contráctil, ¿y qué te quedó?
¿Sí? 1N, 1C. ¿Sí? Telofase 2. ¿Bien? Esto lo dibujo azul, así que acuérdense que hay combinación genética. ¿Sí? Bien, 1N, 1C. ¿Bien? ¿Y qué pasa? La citocinesis se separan y ahora sí, cada célula me queda recombinada. ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo? 1N, 1C. ¿Y esto qué son? Los espermátides. Estas son las espermátides. ¿Sí? Espermátide en el hombre y en la mujer que tengo. Tengo 4 espermátides en el hombre y en la mujer tengo un ovocito. En realidad sería un óvulo más 3 cuerpos polares. ¿Sí? Si fuera la finalización del hombre, de la espermatogénesis, termina con 4 espermátides. Porque acuérdense que había 2 células. ¿Sí? Perdón, este es espermatocito secundario. En la mujer acá es el ovocito primario. Porque en el hombre este sería el espermatocito primario. Después la profase. Perdón que me confundí yo. En el hombre este es el espermatocito primario. ¿Sí? ¿Está? Y el ovocito primario. Acá es donde usted ovula la mujer, ¿sí? Espermatocito secundario, acá. Eso es lo que ovula la mujer, ¿sí? Perdón mi error. Cuando sale la profase, uno ya es espermatocito, pero ya es diploide, ¿sí? Y el ovocito primario también es diploide. Ahí viene el tema. Se forma un espermatocito secundario y un ovocito secundario. ¿Está? Entonces, lo que ovulan ustedes en la ovulación, la mujer, en la ovulación libera esto. Espermatocito secundario, metafase 2. ¿Entienden? Y el hombre, como resultado, da espermátides. La mujer da un óvulo más 3 cuerpos polares. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Mucho lío. ¿Dónde quedaron las dudas? ¿Acá les hice el matete este? No, el centríolo es el uso mitótico. El áster es microtúbulo. El áster es el polo. Siempre lo pusimos en el otro gráfico. El áster es un polo, es el polo de la célula. Y ese está formado en microtúbulos. Y el uso mitótico son los centríolos. ¿Está? Entonces, termina la profase, ocurrió la recombinación genética, tengo el espermatocito primario si es hombre, y tengo el ovocito primario si es mujer. Ocurre la metafase 1, plano ecuatorial, disyunción cromosómica, telofase, se forman las dos nuevas células y me quedan 2 espermatocitos secundarios ya con 23 cromosomas cada uno, doble, o un ovocito secundario con 23 cromosomas doble y un cuerpo polar. Ahora, el espermatocito secundario va a entrar en profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase y citocinesis, que genera un óvulo y un cuerpo polar. Y este cuerpo polar hace lo mismo, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, citocinesis o 2 cuerpos polares más, entonces te quedan 3. ¿Está? Los cuerpos polares involucionan después. Vamos, lo que solamente sirve a las mujeres es el ovocito, el único que llega.
que se culmina con la fecundación. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, este es el proceso justamente que ustedes tienen que tener en cuenta para la formación de las gametas sexuales. Todo recombinado. La segunda profase sería más corta. La segunda profase sí, no hay esto. La segunda profase ya directamente, ese núcleo, ve que tiene ahí, se desintegra y se arman los usos mitóticos. No, ya está. Solamente en la intercinesis se van produciendo más acá, se van produciendo más centríolos. Pero cuando empieza la profase, vos ves que solamente se desintegra el núcleo y forma nuevamente el uso mitótico del recorrido de los cromosomas. Esto es más fácil, esto es veloz. Esta es la que demora más tiempo. Que es la que forma el espermatozoide o el ovocito. Que se tiene que reducir con los la cantidad de cromosomas. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Sí o no? Sí, ya. Les mando foto también, si lo tienen. Pregunta, no se queden con la duda. Bueno. Vamos. ¿Dudas hasta acá? Pregunten, escucho. Quiero escuchar, si no se seca mis cuerdas vocales. ¿Eh? Perfecto. El corte. El corte de hidrato. ¿Qué? Tenés que ver ese dibujito y empieza a practicarlo. Dibujarlo vos varias veces cada vez que lo haces para acordarte. Y con eso te acordás. ¿Ah? Bien, ¿el resto? Lisa, ¿estás con duda? No, pero mezcla también. ¿En qué se te mezcla? A ver, vamos a ver, espérame. Entonces nos mezcla. Como que me voy a olvidar. Bueno, es otra cosa. Pero para eso hay que tener que sentarte y dibujarlo vos de vuelta, solita, analizarlo, mirarlo. Esto es cuestión de sentarse y volver a dibujarlo. Y repetirlo. Si ustedes tienen un pizarrón en casa, aprovechen esto y vayan dibujando para ir haciéndolo. ¿Sí? Vayan haciéndolo las veces que sea necesario, porque esto ustedes lo tienen que decir oralmente. Es decir, y este esquema, entre todo, resume un montón de páginas del libro de histología. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen todo este esquema, practíquenlo, vuelvan a hacerlo. ¿Sí? Ahora vamos a ver mitosis. Mitosis lo vemos así, en un minuto. Es una pavada la mitosis. Es la mitad de esto. ¿Sí? Bien. Vamos a mitosis entonces ahora. ¿Sí? La mitosis es justamente la que va a dar origen a las células somáticas de mi cuerpo. Y la mitosis no tiene dos tiempos como tenía esta. Entonces, ahora tenemos que la mitosis es la división celular somática, ¿sí? Donde a partir de una célula diploide origino dos diploides.
¿Bien? Entonces, acá sí, lo primero que va a ocurrir es, ¿qué cosa? Tengo una célula, ¿sí? Que tiene justamente 2N, 2C, ¿sí? Esa célula, que la llamamos célula madre, ¿qué va a hacer? Va a entrar en una interfase. ¿Ah? Ahí sí, la interfase ya vimos. Entonces, ¿cómo va a salir de la interfase esa célula? Esa célula sale de la interfase, ¿de qué manera? El cromosoma materno y el cromosoma paterno con cromatíes duplicadas. Entonces salgo 2N4C. ¿Está? Entonces, la célula madre entra 2N2C. Sufre la interfase, es decir, el G1, sufre el S, sufre el G2, es decir, la duplicación de ADN, sufre la duplicación del ADN y después duplicación de ADN No, es la camioneta que empezó el caño escape. Yo te digo, ¿qué pasó? Una camioneta del caño escape. Sí. Bueno, sí. Entonces, la interfase, ¿no? La célula madre de 2N2C entra en la interfase, pasa por un G1, es decir, aumenta su actividad celular, se duplica su ADN, sus centríolos, entra un G2, es decir, disminuye su actividad. ¿Y ahora cómo me quedó? Me quedó una célula dividirse que entra a la profase como 2N4C. Entonces, ¿a dónde entra? Entra en la profase. Acá no hay profase 1. ¿Y en la profase qué va a ocurrir? En la profase ocurre la desintegración de la membrana plasmática. Ustedes tomen como ejemplo de lo que va a ocurrir en la meiosis y los fenómenos estos. ¿Sí? Desintegración de la membrana plasmática, de la membrana nuclear, perdón. Desintegración de la membrana nuclear, formación del áster y del uso mitótico, del áster y el uso mitótico, y condensación del cromosoma. De los cromosomas. Entonces ustedes van a entender esto así. Tengo el áster, que es el centríolo, el uso mitótico, ¿sí? Y yo tengo 2N4C. ¿Pero qué va a hacer acá? No están de a pares. Acá no hay una tétrada. Entonces ustedes van a tener por separados. ¿Ven? ¿Entienden? Ustedes los tienen por separados. No está junto como en la meiosis que están pegaditos. Acá están separados. ¿Bien? Entonces se formó el uso mitótico, ¿ven? Están separados los cromosomas, se condensaron, se aumentaron de tamaño, ¿sí? Esa es la profase 1. Luego me voy a una metafase. Y en la metafase lo que voy a encontrar justamente es el áster, el uso mitótico, ¿y qué cosa? El cromosoma duplicado se ubica en el plano ecuatorial, ¿sí? Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. Acá como tenía, en la profase entró, dijimos 2N4C, y en la metafase que tengo todavía, ¿sí? Igual, 2N4C. Sigo igual, exactamente, ¿sí? Están separados, acuérdense. 2N4C. ¿Está?
Ahora, ¿sí? ¿A dónde me voy? Me voy a la anafase. Y en la anafase, ahí sí ocurre la disyunción cromosómica. ¿Sí? Ahí justamente ocurre la disyunción cromosómica. ¿Está? ¿Y qué voy a tener? Dos n 2C puede ser. Todavía sigo, 2N2C, pues se están yendo para los extremos. ¿Sí? Entonces sigue 2n4C. Acá sí. Ah, ah. ¿Ah? Perdón, no, ya me estoy mareando yo. Sigue 2N4C, pero se separaron. Acá sí está bien. No sé por qué dibujé doble. Cromosoma materno, cromosoma paterno, cromosoma materno, cromosoma paterno. ¿Sí? Bien. Dice, en el caso Sí. de, ¿qué dice? Los cromosomas se ubican En el plano ecuatorial. ¿Sí? Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. Y acá sí, esto está bien, yo me estoy mezclando yo. Se van a disponer, vieron que acá estaban de a dos. Bueno, ahora todos se ponen uno bajo el otro. ¿Entienden? Ahora todos se empiezan a ubicar uno bajo el otro. No van a estar de a dos así separaditos. ¿Está? Entonces, en la metafase los cromosomas se ponen en el plano ecuatorial de manera unitaria. Es decir, hasta acá venían, viste que venían los dos, ¿sí? Ahora se disponen uno al lado del otro, abajo, uno abajo del otro. ¿Sí? Eso me había perdido yo hasta ahora. Y después, ahí sí, ¿ven? ¿Qué pasó? En la anafase, se produce la disyunción cromosómica. ¿Sí? Se produce la disyunción cromosómica. Es decir, se separan las cromátides. ¿Ah? Y ahora sí entro en la telofase, el anillo contráctil, ¿sí? Y me va a quedar un cromosoma paterno al lado de un cromosoma materno, simple, ¿ven? Y ahí me queda un cromosoma paterno al lado de un cromosoma simple. ¿Está? Entonces, ¿qué me queda? Acá me queda 2N, 2C. 2N, 2C. Se forman, ¿qué pasa en la telofase? Telofase, se forman las membranas, se forman los núcleos, se divide el material genético, y el anillo contráctil queda débil. Queda débil. Y por último, ¿qué me quedó? La citocinesis. Dos células hijas de vuelta. Citocinesis, 2N2C, 2N2C. De a pares. Vuelven a estar de a pares como había empezado, pero no doble, de una sola cromátide. ¿Ve?
¿Ah? Y ahí quedó la mitosis. ¿Cómo mantengo el número diploide en todo momento? ¿Sí? Entonces, donde yo me había confundido acá, ¿sí? Empezamos siendo de a dos, ¿ves? O sea, uno al lado del otro. Pero cuando llegan a la metafase, se ubican uno abajo del otro, los cromosomas. Para después sí separarse y que me quede un cromosoma materno y otro materno. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es justamente, la mitosis. ¿Preguntas? ¿Dudas? Guille, se desconectó la imagen del pizarrón. Sí, pues estoy sacando fotos. Ahí Ah. está. Ahí está. Bueno, termino de anotar y vamos a una introducción a la embriología y terminamos por hoy. Sí, mucho dato. Procesos embriológicos. Ustedes tienen que tener en cuenta que los procesos embriológicos van a estar dados justamente por, primero, necesitamos que ocurra la fecundación, es decir, primero debe ocurre meiosis para formar gametas sexuales. ¿Sí? Gametas sexuales. ¿Está? Es decir, voy a generar espermatozoide, que se llama espermatogénesis. Y por otro lado, voy a formar al ovocito o ovogénesis. ¿Bien? Una vez que tengo justamente la espermatogénesis y la ovogénesis, el segundo proceso que va a ocurrir es la fecundación. Y la fecundación o singamia, que es la fusión de los núcleos del espermatozoide, que es la fusión del núcleo del espermatozoide más el ovocito. Me forma un huevo o cigoto. ¿Bien? Luego comienza 3, un periodo de diferenciación celular. ¿Sí? Un periodo de diferenciación celular que va del día 1, ¿sí?, hasta la 4ª semana de gestación. ¿Sí? Un periodo de diferenciación celular que va justamente de la semana 1 a la 4ª semana de gestación. ¿Dónde voy a pasar de huevo o cigoto, paso a mórula, de mórula paso a blastocito, de blastocito paso a epiblasto e hipoblasto, de epiblasto paso a ectodermo, mesodermo y endodermo, y el hipoblasto, mesodermo extraembrionario y anexos embrionarios.
¿Sí? Entonces, ¿todo esto por qué ocurre? Todos estos procesos ocurren por mitosis. ¿Sí? Mórula, blastocito, epiblasto, ¿tá? Hipoblasto. Ahora, ¿después qué tengo? Después tengo justamente, decimos, viene el periodo embrionario, 4, periodo embrionario propiamente dicho, que va de la semana 4, cuarta semana de gestación, a octava semana de gestación. ¿Sí? ¿Y qué ocurre acá? Muy bien, la organogénesis. ¿Sí? Y el quinto periodo, ¿y acá qué ocurre? Mitosis. ¿Sí? Y después, ¿qué tenemos? El periodo fetal. La civilización va acá, la cuarta semana. ¿Sí? Acá en la cuarta semana. El inicio del periodo embrionario con la civilización. ¿Sí? Sería acá. De acá me lleva a la cilindrización, que justamente forma al embrión. ¿Bien? Y el periodo fetal, que va desde la semana 9 a la semana 41 de gestación. ¿Sí? ¿Y acá qué ocurre? Acá ocurre la fisiogénesis, muy bien. Y ocurre todavía crecimiento, desarrollo y maduración. Es decir, nosotros al periodo embrionario lo podemos dividir en dos grandes momentos. Es decir, en un periodo embrionario que se subdivide en dos, en realidad sería así, el periodo embrionario sería este. Está comprendido por el periodo de diferenciación celular y el periodo embrionario propiamente dicho, y un segundo momento que es el periodo fetal. Entonces, todo el estudio embriológico del producto de la concepción está en dos grandes momentos. Periodo embrionario, que se divide en un primer momento, que es el periodo de diferenciación celular, y el segundo momento, que es el periodo embrionario propiamente dicho. ¿Bien? Y por último, es el periodo fetal. ¿Está? Entonces, acá hablo de periodo embrionario, y acá hablo de periodo fetal. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Ahora después les voy a escribir las tareas, los videos, van a ver el video de fecundación, primera semana de tarea, que tienen bastante tarea, fin de semana largo, tienen que escribir, ¿sí? A ver, para la próxima clase traerlo escrito, ¿sí? A la conclusión de UP1 y UP2, y les voy a dejar un múltiple choice. ¿Sí? Hagan lo que puedan, pero traten de, acuérdense, ya empezar a ponerle más prioridad. Sabemos que están con doble materia, tratemos de ir viendo, ¿sí? Acá necesitamos la prioridad ahora. Vamos a empezar a intensificar el estudio. Ya estamos 1 mes y medio casi del examen. ¿Sí? Así que aprovechemos todas las herramientas, todas las dudas que se plantean. ¿Está? Bueno, semana que viene, martes, jueves y viernes. Fíjate, miércoles no vengo con el cumpleaños, no estamos al día, así que martes, jueves y viernes. ¿Está? No hay cumpleaños ni partido. Ah, sí, bueno. No veo ningún lado. Pues. Vamos a ver, no creo.